Bueno, en primer lugar, destacar, yo creo que es importante cuál es el rol de los concejales. El rol de los concejales es un rol de representación. Y esto lo digo porque yo creo que está bastante claro que en la semana que pasó, la comunidad de Paraná realmente manifestó una inquietud muy importante respecto de esta situación. Muchos de nosotros hemos sido por distintas vías contactados por personas que estaban, algunas inquietas, otras preocupadas y muchas enojadas con esta situación. Así que en función de esto es que nos hemos hecho eco y como bloque Creer o bloque justicialista en el Consejo Deliberante tuvimos una reunión el día viernes con la viceintendenta Andrea Sot, después de haber tomado distintas perspectivas, de haber escuchado también la opinión de algunos especialistas sobre este tema, decidimos presentar un proyecto de ordenanza que básicamente plantea tres cuestiones, ¿no? La primera cuestión es indagar y hacer una revisión incluso histórica de cómo está esta titularidad que dicen algunos particulares detentar, si es así, si no es así, y si es que tienen esta propiedad, cómo llegaron a ella, cómo se dio ese proceso, fundamentalmente para echar luz sobre esta situación y esta indagación, este informe que se tiene que producir, no va a ser solo sobre los terrenos que tomaron estado público por una publicación de una inmobiliaria, sino sobre toda el área circundante. Esto es fundamentalmente para que dentro de unos años no nos volvamos a sorprender con que hay otro propietario en una zona alrededor. El segundo aspecto tiene que ver, como ustedes presentaron, con una suspensión de todo tipo de trámite administrativo en relación a este espacio, justamente para posibilitar que mientras se hace ese análisis no avance ningún tipo de cambio sobre la naturaleza de ese espacio. Y en tercer lugar, conformar una comisión evaluadora que va a tener la tarea o la meta de indagar cuáles son las alternativas que existen, más allá de que sea privada o que sea pública. Una alternativa, como recién ustedes presentaban el testimonio de una vecina, obviamente que es la expropiación, para lo cual tiene que dictarse una ley provincial y el Estado tiene que comprar, es decir, que tiene que pagar ese lugar, eventualmente si fuera privado, ¿no? Sí. Pero hay otras alternativas que queremos evaluar y que tienen que ver con el uso que se puede hacer o no de ese espacio. Ese espacio puntualmente, una gran porción está en lo que se llama en el Código Urbano de la ciudad, Ordenanza 8563, se denomina área de la costa. Y por ende tiene una serie de restricciones a su uso, es decir, que vos ahí no podés ir y construir lo que se te dé la gana, sino que tenés que estar en regla con las disposiciones de esos usos y de esos destinos. Ajá, Garneto, más allá de esto, ¿no? El titular de la inmobiliaria asegura que es propietario de los terrenos hace más de 30 años. ¿Cómo se le busca justamente la vuelta a esta cuestión? Bueno, lo primero, como te decía, es realmente hacer un análisis de si esto es así o no es así, porque yo creo que gran parte de la comunidad paranaense pone en duda esta situación. Entonces creo que lo primero que hay que hacer es realmente parar la pelota, como yo he dicho en otro medio, usando un término coloquial, y ver realmente cuál es la situación. Y como te decía, no solo del terreno este que ha estado en las redes, en los medios como ofrecido, sino también cuál es la situación alrededor, porque no vaya a ser que estamos discutiendo por un pedacito de tierra y alrededor cuál es la situación que se da. No te olvides también que hay una situación bastante sensible con el tema de la barranca, porque ustedes recordarán que hace unos años el Estado tuvo que invertir varios millones de pesos para estabilizar el corrimiento que había habido de la barranca del Patito, como la conocemos todos, ¿sí? Y eso obviamente que generó también un valor para la barranca, para el espacio del lateral, ¿no es cierto?, que hoy es el que se está discutiendo. Ahora, por lo cual la pregunta ahí sería, si alguien empieza a construir, empieza a movilizar ese terreno y llega a haber nuevamente un desplazamiento de la barranca, ¿quién se va a hacer cargo de esa situación? Entonces digo, vamos a tener que volver como Estado a invertir varios millones de pesos para estabilizar nuevamente esos terrenos, o el particular en ese caso se haría cargo. Bueno, ¿cuál es la situación?
Yo creo que hay que ser prudente y no quemar etapas. La primera cuestión es analizar esta titularidad, este dominio que dice el particular que tiene, a ver si realmente es así. Lo segundo es qué tipo de uso, eventualmente si fuera privado, qué tipo de uso puede tener o no. Y otra cosa que me parece muy importante, por lo menos por las consideraciones que he escuchado en distintos lugares o espacios, Sí. es esta idea de que hace 20 o 30 años alguien autorizó algo y entonces eso es inmutable. Yo creo que eso no es así, creemos que realmente es una situación que se tiene que siempre reconsiderar, y esto es así porque la ciudad es un concepto dinámico. ¿Qué quiero decir? Que lo que hace 20 o 30 años quizás no se valorizaba como un espacio público, como un espacio verde, hoy, por el crecimiento de la ciudad, porque incluso hay nuevos paradigmas y nuevas tendencias alrededor de este tema, se empieza a valorizar de una manera distinta. Entonces, yo creo que amerita que más allá que haya estado autorizado, eventualmente, si es como dijera esta persona, de que efectivamente tiene los papeles, de que efectivamente se le autorizó, yo creo que tenemos hoy la obligación de dar este debate. Todas las voces en esta comisión que yo les decía van a estar representadas, todas las voces políticas del Consejo Deliberante, los 4 bloques políticos, que van a tener que dar una opinión también sobre cuál es la consideración que tienen respecto de este espacio. Graneto. Tampoco nos olvidemos que es realmente la belleza paisajística, el valor como mirador, como balcón natural que tiene este espacio, es realmente emblemático para la mayoría de los paranaenses. Y más allá de lo que está mencionando, preguntarle también por la función social que cumple este predio, que es utilizado por familias completas, sobre todo pensando en la época de verano, ¿no? En la temporada estival, en donde se hace una utilización prácticamente permanente de este sector de nuestro Parque Urquiza. ¿Qué opinión personal le merece esta situación, más allá del análisis que estaba compartiendo con nosotros? ¿Cuál es el objetivo que debería tener este sector para todos los paranaenses, o por lo menos pensando a la mayoría? Mira, yo creo, Paula, que es un espacio a preservar, que tenemos que realmente yo invito a veces a hacer, aunque sea en términos imaginarios, ya que ahora no nos podemos desplazar tanto, la idea de si vos te pararas en ese lugar, como podría ser el Patito, y hoy mirás hacia donde sale el sol y podés verlo con total, disfrutar ese paisaje, ¿qué pasaría si en realidad en ese lugar tenés una construcción, ¿no? Entonces me parece que eso nos pone realmente en situación del valor que tiene este espacio. Yo creo, como vos decís, en términos personales ya, creo que es un lugar a preservar, pero también creo que tenemos que ser prudentes en analizar todas las alternativas, en hacer el proceso realmente de debate. No es una voz ni 8 voces como es el bloque nuestro, sino que tiene que ser todo el Consejo Deliberante el que se exprese al respecto, que es el lugar donde está, como dije al principio, la representación de los paranaenses. Entonces, lo primero que no podemos hacer es pasar esto desapercibido, como que acá no pasa nada y entonces se empieza a lotear, a vender y mañana alguien empieza a construir y entonces no hacemos nada. Eso me parece que no cabe en ninguna cabeza. Así que por eso es este proyecto, para motivar realmente que haya un debate y que fruto de ese debate y que escuchemos a todas las voces, más allá de las polémicas, a veces yo la verdad que no lo quiero expresar nunca en términos personales, sino que creo que es un debate que los paranaenses tenemos que darnos sobre el perfil de ciudad que queremos y realmente cómo estos espacios son tan necesarios y cómo a su vez, como decía hoy, en función del crecimiento de la ciudad, estos espacios pasan a tener valoraciones mucho más altas que quizás las que tenían hace 20, 30 o 40 años. ¿En Graneto han mantenido contacto? ¿Se ha comunicado con la gente de la inmobiliaria? No. Nosotros, yo por lo menos personalmente no. He leído lo que ha salido en las publicaciones y he escuchado algunas declaraciones, pero no. Y realmente creo igualmente que es un análisis que tiene que darse en términos institucionales y que esa es la manera en la que se debe desarrollar este proceso. ¿Cuándo se trataría o cuándo se daría la discusión en el Consejo Deliberante y si recibió o no el acompañamiento por parte de la otra fuerza política ahí en el Consejo, no? El proyecto en principio se presentaría en el día de hoy por parte del bloque justicialista. Estimamos que la semana que viene podría llegar a estar en sesión y tratarse este tema.
Probablemente se trate de si hay voluntad de la oposición sobre tablas, por la necesidad de que esto sea urgente, de que se trate de manera rápida. Estamos un poco condicionados por las definiciones que se den en el día de hoy respecto de la situación sanitaria Claro. y si se puede dar o no esta sesión, pero estimo que tiene que ser un tema que avance con la velocidad que se requiere, ¿no? Ujú. Y por último, por lo menos de mi parte, ¿cuál es el mensaje para la ciudadanía en general que se ha mostrado realmente muy preocupada por esta situación y el debate que se ha dado sobre ella en los últimos días? Bueno, lo primero, y fue la señal política que brindamos el día viernes, es que nos estamos ocupando del tema. Yo creo, insisto con lo que dije al principio, acá hay una gran parte de la ciudadanía de Paraná que está inquieta, preocupada y muchos enojados. Ujú. Entonces eso es una situación que no puede pasarse por alto y creo que este proyecto lo que busca es poner en debate ese tema. Luego, obviamente, yo se lo he dicho a mucha gente que me ha preguntado por el proyecto, se requiere de mucho acompañamiento y de mucho apoyo para que estas cosas realmente se comprendan, se entiendan. Yo he escuchado muchas voces que señalan que esto es un ataque a la propiedad privada, de que desincentiva la inversión. No tiene en ningún aspecto esa naturaleza, no tiene ninguna cuestión ni personal, ni hacia el sector, ni ninguna de esas acepciones, porque son lugares comunes que a veces se buscan para encasillar estos proyectos. No, creo que no debe caerse en eso, sino realmente en un debate sano sobre las características de la ciudad que queremos. Si queremos una ciudad que cuide el ambiente, que respete los espacios comunes, los espacios públicos. Creo que no es el único lugar donde se tiene que dar este debate lo debemos establecer y expandir en otros puntos de la ciudad, pero este es un lugar realmente donde no puede suceder lo que quiera una sola persona o 10 personas que compren ese lugar, sino que es un debate que tenemos que dar entre todos y creo que el rol justamente que tenemos es ese, la responsabilidad hoy de lo que ocurra en ese lugar en los próximos años, hoy pesa sobre quien te habla y sobre 14 personas más. Entonces, creo que tenemos que hacernos cargo de esa responsabilidad y definir cuál es lo que creemos que tiene que ser una alternativa. Personalmente, como ya te dije, creo que hay que preservar este espacio para los paranaenses, pero insisto, es una posición personal y habrá que escuchar a todas las voces y ver cómo están todas las voluntades también en este sentido.